Hola, el día de hoy vamos a aprender a desarrollar la adición de polinomios utilizando una hoja de Excel. En este caso yo tengo un ejemplo. Tengo polinomio p de x igual a 3x a la cuarta más 5x al cubo menos 7x al cuadrado más 4 y el polinomio q de x que es igual a 5x a la cuarta menos 3x al cubo más 4x al cuadrado más 6x menos 3. Me piden hallar la suma. Entonces, observo primero de que este polinomio es de grado 4. En ambos casos es de grado 4. Me doy cuenta porque el mayor exponente en ambos es 4 precisamente. Para resolver esto vamos a colocar primero la parte literal de los polinomios, empezando por el polinomio que tiene mayor grado. Como ambos tienen 4 no hay problema. Comenzamos con x a la cuarta, seguimos con x al cubo, x al cuadrado, x a la 1 o término lineal, x elevado a la 0 o también llamado término independiente. Debajo de estos vamos a escribir los coeficientes de cada polinomio. En este caso empezamos con el polinomio p de x. Tenemos 3, 5, menos 7. Siempre se escribe el signo del coeficiente. En el caso del positivo no lo estoy colocando porque se sobreentiende, pero los negativos sí se colocan por fuerza. Término lineal. En el polinomio p de x, si tú observas, no hay término lineal. Del término cuadrático, que es menos 7x, se pasa hasta el término independiente, que es 4. Entonces, colocamos el valor de c. Y el término independiente, 4. Vamos con el polinomio q de x. 5 menos 3. El coeficiente cuadrático es 4. En este caso sí tenemos término lineal, que es 6. Y el último coeficiente es menos 3. Listo. Ahora voy a seleccionar las celdas donde he copiado los coeficientes de ambos polinomios. Seleccionamos y vamos a aplicar la función suma, que se encuentra en la parte superior, y seleccionamos suma. Automáticamente me aparecen los resultados. Voy a resaltarlos. Esta fila que me ha aparecido son los resultados de la adición del polinomio. O sea, son los coeficientes del polinomio respuesta. Vamos a escribirlo, ¿ya? Utilizamos la herramienta ecuaciones y escribimos polinomio r de x. Y vamos armando. Estamos con 8, x a la cuarta, sigue el término cúbico, más 2, cubo, menos 3, cuadrado, x cuadrado, más 6x, término lineal, más 1. Listo. Ya tengo el resultado de la suma de estos dos polinomios. Una forma más sencilla de resolverlo. En términos prácticos estamos utilizando el método de coeficientes separados, ¿ya? Pero nos estamos ayudando de una hoja Excel para hacer los cálculos mucho más rápido. Además, esto me puede quedar como una plantilla para yo poder resolver otras operaciones. Por ejemplo, mira, aquí ya he copiado la hoja y ya tengo
los mismos polinomios, pero en este caso tengo diferencia. Hay que recordar que la diferencia de polinomios no es otra cosa que la adición del polinomio minuendo al opuesto del sustraendo. Cuando digo opuesto, quiere decir que le vamos a cambiar de signo a los coeficientes de q de x. ¿Ya? Como ya copié la hoja, esto es una plantilla, por eso que acá me aparecen los resultados de frente, que son los del primer polinomio, ya que todavía no he escrito nada para q de x. Observa que cuando voy escribiendo, van a ir cambiando los resultados. Comencemos. En lugar de 5, como es el opuesto, va a ser menos 5. En lugar de menos 3, es el opuesto, más 3, o bueno, simplemente 3. En lugar de 4, es menos 4. En lugar de 6, es menos 6. Por último, el opuesto de menos 3, simplemente 3. Y automáticamente me salen los resultados porque esto ya lo tengo como plantilla, ¿no? Y te va a funcionar para la adición o sustracción de cualquier polinomio, si es que son 2 simplemente, y que tengan grado 4 o menores al grado 4. Ya, esta plantilla te va a servir. Ahora copiamos la respuesta. Bueno, aquí la ecuación también ya la tenía yo copiada, entonces simplemente coloco el coeficiente. El primero sería menos 2. En caso del término cúbico va a ser 8 cubo menos 11x cuadrado. ¿Ya? 11x cuadrado menos 6x el término lineal, entonces acá le cambiamos el signo, menos 6 y más 7. Sería el resultado. Como te vuelvo a repetir, estamos aplicando el método de coeficientes separados, pero ayudándonos de una hoja de Excel. Espero que este video te sea de utilidad. A practicarlo. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes sociales. Estamos en Facebook, Kawaii, TikTok y Telegram. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.